Bueno, el triunfo de Maduro es determinante, es un punto de inflexión dramático para toda Latinoamérica, que tienen que leer muy bien. Va a afectar la correlación de fuerzas, porque es una derrota tremenda para la extrema derecha, apoyada por España, básicamente Gran Bretaña y Estados Unidos e Israel. Entonces, esto marca ya un camino, yo diría, irrefrenable en estos momentos en la estructura de Latinoamérica, y que tendrá impacto en todos los rincones, incluso México. Es decir, que no sepa leer el triunfo de Maduro, es decir, no tiene ni idea de qué está sucediendo ni en el mundo, ni a nivel regional, y menos en Latinoamérica, y menos en México. En México va a tener repercusiones muy profundas el triunfo de Maduro, porque es una centroizquierda, aunque más allá de la propaganda barata, es una centroizquierda. Nunca quiso ir Chávez más allá de las clases medias, a las que respetó. La propiedad privada se ha respetado en Venezuela, la burguesía sigue más boyante que nunca, pero obviamente él ha tenido una política dirigida a las clases populares, a tal grado que el mejor índice Gini, escribe GNI, que es el que mejor refleja la disparidad entre ricos y pobres, el mejor índice Gini de Latinoamérica lo tiene Venezuela, y el peor lo tiene México, para ubicarnos. De ahí que podamos sintetizar que el triunfo de Maduro lo que está marcando es la consolidación de una dinámica que se ha venido dando específicamente más que en ningún otro lugar en Sudamérica, con mandatarios muy libertarios, independientes y libres, que buscan un destino particular para Sudamérica, independientemente de la doctrina Monroe, que es América para Estados Unidos. Lo estoy traduciendo. La doctrina Monroe decía América para los americanos, lo cual significa América para Estados Unidos. Obviamente eso ya no se va a dar, eso hay que entenderlo muy bien. Bueno, de ahí el segundo punto que yo marcaría es de que el postchavismo no va a ser fácil. El mismo Chávez hizo ajustes a su proyecto. El problema grave de Venezuela, obviamente, es el boicot financierista de Londres, la City, de Wall Street, y obviamente todo el embate ya ha salido en Wikileaks. Incluso el presidente panista ilegítimo Calderón, un gran genocida que hoy tienen albergado en la Universidad de Harvard, Calderón Hinojosa, pues lo han sacado. Él presionaba a Estados Unidos para derrocar a Chávez. Entonces, obviamente esta situación pues tiene connotaciones muy profundas con el triunfo de Maduro. Pero tampoco hay que perder de vista que el postchavismo no puede ser igual que Chávez, por una sencilla razón: los tiempos no son iguales, las circunstancias son diferentes, y yo creo que Nicolás Maduro tiene que hacer profundos cambios en dos ámbitos. Uno, la seguridad, aunque la seguridad no es un fenómeno único, la inseguridad no es un fenómeno único de Venezuela. Centroamérica está peor que Venezuela. No sé si esto a alguien le pueda consolar. México está mucho peor que Venezuela. El segundo, que es la reorganización económica, que yo llamaría, y versa sobre todo en la autosuficiencia alimentaria. No puede ser que un país tan rico, tan vasto, que no puede depender nada más del petróleo, que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, tenga que importar alimentos. Yo creo que, y además los alimentos van a ser, a mi juicio, con el agua, van a ser los nuevos elementos de la geopolítica en los próximos 20 años. Van a ser determinantes. Entonces, un país que se respeta tiene que tener una agenda propia de autosuficiencia acuífera y además de autosuficiencia alimentaria, cosas que carece Venezuela, y hay que decirlo abiertamente, y que tiene que traducir su riqueza petrolera en una industrialización de sus alimentos. Crear una propia infraestructura de empresarios nacionalistas que entiendan el proyecto de autosuficiencia alimentaria, cooperar con ellos,
jalar a los elementos patriotas de la derecha venezolana. No todos son entreguistas como Capriles, estaba totalmente entregado a Israel y a Estados Unidos. Hay elementos, yo pertenezco a la oposición en México, sé que es una oposición, cómo sufrimos. Yo creo que hay que respetar a la oposición patriótica de Venezuela. Entonces, en ese sentido, jalarlos a un consenso de gobierno en el que coparticipen para un gran proyecto económico consensuado, y obviamente en el que entra en primer lugar yo pondría la cuestión alimentaria. Bueno, Estados Unidos tampoco es un país tonto. Ya desde hace James Clapper, que es uno de los principales analistas de la CIA, desde principios de abril sabían que Capriles era un candidato muy mediocre, que no iba a crecer, al contrario, se iba a desfondar, lo cual se dio al pie de la letra. Estados Unidos, pues al final de cuentas juegan con la política real, la realpolitik. Es decir, entienden perfectamente que no les conviene chocar con un país que les sigue abasteciendo de petróleo, un país cuyo PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, pues tiene las principales refinerías y gasolineras de Estados Unidos. Si no hay eso no es como lo manejan los medios, no hay una ruptura maniquea o de blanco y negro entre Estados Unidos y Venezuela. Existe, yo diría, un reacomodamiento. A mi juicio, Maduro es una persona muy flexible, sabe adaptarse a las circunstancias, ha venido creciendo inmensamente. No olvidemos que él fue conductor del metro de Caracas. Es una gran hazaña que haya llegado a la presidencia. Sí, pero es el deseo de la población venezolana. Y él se va a saber adaptar a las nuevas circunstancias. Tampoco es suicida. Obviamente él va a jugar con los BRICS, muy fuerte con los BRICS, pero sin romper con Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos quiere cometer el error de estar rompiendo con todos aquellos que se llevan con los BRICS, pues es a la cuenta y riesgo de Estados Unidos, más que de Venezuela. Yo creo que la historia, lo que va a marcar del presidente Chávez, es su gran legado geopolítico. El haber tendido puentes, el haber entendido, primero que nada, la dimensión de la OPEP. No olvidemos, cuando llega Chávez, el precio del petróleo estaba por los suelos. Y cuando él sube, llega hasta $150 el barril. Y no es lo mismo una Venezuela, que su primer producto de ingreso es el petróleo, que esté a $8, que a $150 el barril. Y obviamente, si le bajan el petróleo los vendedores de Wall Street a Maduro, lo meten en problemas. Por eso él no puede ser monodependiente. Él tiene que entrar de lleno al área donde es vulnerable, que son los alimentos. Yo ahí es donde veo el gran... Ahora, a nivel internacional, Chávez entendió muy bien eso. Es decir, que había otra vida más allá del FMI, del Banco Mundial, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de todos esos organismos internacionales parasitarios que lo único que hacían era pues saquear las riquezas de los países de la periferia, y entiende perfectamente que la OPEP tenía un gran rol a jugar. El petróleo sube a 150, su promedio es de 100. Venezuela puede aguantar todos los embates entre un precio del barril entre 80 y 100. Por debajo de 80 empieza a haber problemas. Eso también hay que entenderlo. Pero más que nada lo que hay que entender es de que Chávez tendió puentes de oxigenación, primero que nada hacia el Caribe, mediante el ALBA, Centroamérica, que fue una genialidad. Obviamente no es el proyecto para Latinoamérica, sí, pero se desprende de todos los proyectos entreguistas, sobre todo los presidentes mexicanos como son Zedillo, Fox y Calderón, que prácticamente estaban en un eje antilatinoamericano. Y obviamente, a mi juicio, cuando él selecciona a Maduro, está más que nada viendo la política exterior, más que el interior, que quizás ya la tenía acomodada con un ejército que lo ha seguido, que es la columna vertebral del país, con Diosdado Cabello, que al final de cuentas se alineó al proyecto porque él quería la presidencia, pero aceptó la decisión al final de cuentas de que Maduro fuera el presidente y el candidato. Y no hay que perder de vista
al director de PDVSA. Entonces, Venezuela se gobierna hoy con una triarquía. Y ahí mucho va a depender del manejo de estos tres, de cómo se va a mover el chavismo. Sí, pero eso es a nivel personal. Nunca hay que perder de vista las estructuras. Yo creo que la estructura de política exterior estuvo dada. Maduro es el gran lector de la geopolítica de Chávez a nivel internacional. Y a nivel interno, pues ahí está el ejército, ahí está Diosdado Cabello, que entiende muy bien la correlación de fuerzas, jalando a una clase media que era escéptica y que ahora se ha volcado en favor del proyecto chavista.